Joe Biden presentó un plan de 1,9 billones de dólares para reactivar la economía estadounidense. Las propuestas sujetas a la aprobación del Congreso buscan administrar 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días en la presidencia, expandir pruebas del coronavirus, aumentar el salario mínimo y nuevos pagos de $1,400 para todos los estadounidenses. El coronavirus sigue causando estragos y alcanzando niveles del pasado marzo, cuando fue declarado como pandemia. En Europa, donde 6 países están entre los 10 más afectados del mundo, la agencia AFP reporta más de 30 millones de casos y se endurecen las restricciones. En América, la ciudad de la Amazonía brasileña, Manaus, vive un colapso sanitario, y en Asia los rebrotes en China igualan los máximos de marzo. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, firmó ayer el decreto para la promulgación de la ley del aborto, aprobada el 30 de diciembre por el Senado, una legislación que, según el mandatario, permitirá crear una sociedad más igualitaria y más justa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias aquí en France 24. Mi nombre es Alan Austria. Empezamos en Estados Unidos, donde el presidente electo Joe Biden anunció un plan de rescate de 1,9 billones de dólares para impulsar la economía y acelerar la respuesta frente a la pandemia. Es un proyecto que ahora debe ser aprobado por el Congreso y llega cuando faltan 5 días para que el demócrata se posesione en la Casa Blanca. Más en este informe. En campaña prometió tomarse la pandemia de COVID-19 más en serio que su rival. Ahora, con un plan de estímulo de 1,9 billones, Joe Biden dice que es el momento de pasar a la acción. Una crisis de profundo sufrimiento humano está a plena vista. Y no hay tiempo que perder. Tenemos que actuar y tenemos que actuar ahora. La propuesta de Biden incluye 415.000 millones de dólares para combatir la crisis sanitaria que se ha cobrado la vida de más de 388.000 estadounidenses. El presidente electo describe la actual distribución de la vacuna como una farsa. Dice que espera que durante sus primeros 100 días en el cargo haya 100 millones de inoculaciones. El plan es entregar 20.000 millones para centros de vacunación comunitarios y unidades móviles. Unos 50.000 millones serían para ampliar las pruebas y otros 130.000 se destinarán a la reapertura de las escuelas. Además de combatir la pandemia, Biden afirma que también hay que tener en cuenta sus consecuencias. Su paquete de ayuda incluye $1 billón para los hogares estadounidenses con pagos directos de $1,400 a todos sus ciudadanos. Esto se suma a los cheques de $600 de ayuda aprobados en diciembre. Además, el demócrata quiere aumentar el salario mínimo a $15 por hora y entregar 15.000 millones en subsidios de cuidado infantil a familias de bajos ingresos. Sé que lo que acabo de describir no será barato, pero si fracasamos nos costará caro. Biden asegura que hacen falta inversiones audaces para hacer despegar la economía, pero se espera que muchos republicanos en el Congreso se opongan a estos costos, aunque el presidente electo cuenta con que los demócratas tendrán el control de la Cámara y el Senado. Se superaron los 93 millones de casos acumulados por la pandemia en el mundo, y una tercera parte de esos contagios globales se reportan en Europa, que rebasó los 30 millones de casos, según el recuento de la agencia AFP. 6 países de este continente están entre los 10 más afectados del mundo, tanto en contagios como en muertes por la pandemia. En contagios lideran Rusia y el Reino Unido, que sobrepasan ampliamente los 3 millones de casos. El país de Boris Johnson registra además la mayor cifra de muertes en Europa, más de 86.000, seguido de Italia, que tiene 80.000. Francia se acerca a los 3 millones de contagios y a los 70.000 muertos. El gobierno francés anunció una nueva ampliación del toque de queda nacional. Las autoridades del Reino Unido prohibieron el ingreso a su territorio de viajeros procedentes de al menos 14 países sudamericanos por la aparición de una nueva variante del virus en Brasil. Escuchamos al ministro británico de Transporte. Hay una prohibición de viajar desde Brasil y en realidad creo que otros 14 países sudamericanos y también Portugal, porque existe una nueva variante. Hemos visto estas variantes antes, hay miles de ellas, por supuesto, pero algunas de ellas se transmiten más fácilmente, son obviamente de mayor preocupación. Y a nivel mundial han fallecido 1,99 millones de personas, y más de una tercera parte de esas muertes se acumulan en 3 países americanos: Estados Unidos, Brasil y México. Brasil registró más de 1.000 muertes por tercer día y superó los 207.000 fallecimientos. El Ministerio de Salud brasileño admitió un colapso por el que pasa la salud pública en el estado de Amazonas, principalmente en Manaus, la capital regional.
Por su parte, México registró la semana con mayor mortalidad desde que comenzó la pandemia, con un promedio de 983 fallecimientos diarios desde el 7 de enero, según las más recientes cifras oficiales de este jueves. El gobierno mexicano reporta más de 137,000 decesos. En Indonesia, al menos 35 personas muertas deja un terremoto de magnitud 6,2 en la isla de Sulawesi, también conocida como Celebes. También se reportan cientos de heridos y decenas de viviendas dañadas. Alrededor de 2,000 personas fueron evacuadas a refugios temporales y siguen las labores de búsqueda y rescate por parte de las autoridades, mientras que la Cruz Roja advierte de la dificultad de realizar estas tareas en medio de una pandemia que deja hoy récord de contagios en este país. El número de casos positivos se ha disparado últimamente en Indonesia. Tenemos suerte de no tener, hasta donde sabemos, esta nueva variante, pero no se puede ayudar a los demás mientras estás en peligro y poner en riesgo a otras personas. Necesitamos encontrar el equilibrio entre, por un lado, brindar servicios a las personas y, por el otro, asegurarnos de que las personas que enviamos estén bien protegidas. Nos vamos a Argentina. El presidente Alberto Fernández firmó la ley de interrupción voluntaria del embarazo que permitirá que las mujeres puedan abortar de forma segura y legal hasta las 14 semanas de embarazo. Es el cuarto país de América Latina en aprobar esta legislación y su vecino Chile podría ser el siguiente. Veamos este informe de Luis Muñoz. Cuidado integral de la salud. Una firma que da inicio a una nueva era para las mujeres argentinas. Con el lema "Es ley", el presidente Alberto Fernández llevó a cabo el último trámite para la entrada en vigor de la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo, después de que a finales del pasado año el Congreso y el Senado hubiesen aprobado la norma. Se trata de uno de los grandes hitos de la legislatura. Resulta aprobado. Hoy es un día de felicidad para todos, porque lo que estamos haciendo es una sociedad un poco más igualitaria, un poco más justa. Algunos estados conservadores han pedido la inconstitucionalidad, por lo que la Corte Suprema tendrá que revalidar la norma. Pese a todo, Argentina se une a otros países como Cuba, Guyana, Uruguay y algunos estados mexicanos. Con la ley se pone fin a años de protestas y reivindicaciones de la ya histórica Marea Verde. Las mujeres podrán abortar en las primeras 14 semanas de embarazo, garantizando una interrupción legal y segura. Esta ley viene a dar respuesta a un gravísimo problema de salud pública que tenemos en Argentina hasta ahora, que es el aborto clandestino. Allí han dejado su vida más de 3.000 mujeres desde que recuperamos la democracia. Después de Argentina podría llegar el turno del vecino Chile, que el miércoles inició la discusión de un proyecto para despenalizar el aborto en las primeras 14 semanas. El gobierno se opone, pero el ejemplo de Argentina y la nueva Constitución en el horizonte pueden convertir a Chile en el siguiente país de América Latina en lograr que la interrupción voluntaria del embarazo sea legal. La Fiscalía General de México anunció que no procesará penalmente al exministro de Defensa Salvador Cienfuegos, extraditado desde Estados Unidos, donde estuvo preso entre octubre y noviembre. Estados Unidos acusó a Cienfuegos de 4 delitos de narcotráfico y lavado de dinero por supuestamente haber ayudado al cártel H2 a traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. La autoridad mexicana aseguró que el general nunca tuvo un encuentro con los integrantes de la organización delictiva y que no hallaron otras pruebas que lo incriminen. Luego de analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas y los aportados por el general Salvador Cienfuegos, la Fiscalía General de la República concluyó que él no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno, por lo que se determinó no ejercer acción penal. 17 millones de ciudadanos ugandeses fueron llamados a las urnas este jueves en las elecciones presidenciales y legislativas. El actual mandatario Yoweri Museveni lleva la delantera según los resultados preliminares, aunque su principal rival, el cantante y opositor Bobi Wine, señaló un fraude y dijo que sus partidarios tenían derecho a protestar. Wine no ha presentado pruebas aún. Museveni, que busca su sexta reelección, lleva el 63,9% de los sufragios, mientras que Bobi Wine 28,4% según la Comisión Electoral, que lleva 29,4% de los votos escrutados. Pues así llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos mucho su compañía. Los invitamos a que siga con nosotros en France 24 y a que se cuide del COVID-19.